La historia de la Virgen de Schoenstatt. El nombre de Schoenstatt es un nombre muy difícil de pronunciar porque es un nombre alemán y es una advocación a la Virgen que no se le puede cambiar el nombre, aunque en muchas oportunidades la conocemos como la Virgen Peregrina. Este nombre no le podemos quitar, ¿por qué? Porque un nombre siempre expresa un vínculo fundamental a un lugar concreto. En este caso, a Schoenstatt, un lugar que queda cerca de Coblenza, en Alemania, donde la Santísima Virgen quiso presentarse. El nombre oficial, el título oficial de ella es Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt. ¿Cómo surge este nombre? ¿Cómo surge este movimiento que se ha propagado por muchas naciones, que es centro de peregrinación, de retiro, de formación y de peregrinación de la Virgen? Este movimiento surge en Alemania y muy pronto pasó a la América del Sur, a Uruguay, a Chile y a una serie de países. En Venezuela también llegó la devoción a la Virgen de Schoenstatt. ¿Quién la creó? ¿De dónde sale? Pues este movimiento, fundado en Alemania por el padre José Kentenich. El padre José Kentenich nació el 18 de noviembre de 1885 en Alemania y se murió en septiembre de 1986. En su tumba hay unas palabras muy bellas escritas y dice: amó a la iglesia, vivió para la iglesia, tuvo una gran confianza en la Santísima Virgen. El padre Kentenich en 1906 ingresó en la congregación de los padres palotinos, fundados por San Vicente Palotti, y lo ordenaron sacerdote en 1910. 2 años después de ordenado sacerdote, le dicen: Padre Kentenich, usted tiene que ser director espiritual de los alumnos del seminario menor de los padres palotinos. Aceptó muy gustoso y como educador desarrolló una labor muy fecunda con todos estos muchachos que estaban en el seminario. Pero eran los años de la Primera Guerra Mundial y el padre Kentenich, junto con el grupo de jóvenes que debían ir a la guerra, el 18 de octubre de 1914 estableció lo que se conoce como la Alianza de Amor con la Virgen María en el santuario de Schoenstatt. Y ahí le pedían a ella que se estableciera espiritualmente, que convirtiera ese lugar en un lugar de peregrinación. Y le pidieron a la Virgen: Virgen Santísima, no hagas conversiones físicas, no hagas milagros físicos, solamente lo que queremos son conversiones espirituales. Por eso, todos los días 18 de cada mes se celebra en Schoenstatt el Día de la Alianza, el Día de la Renovación del Amor hecha por esa generación fundadora de Schoenstatt con la Madre de Dios. Y en esa alianza ellos decían: nada sin ti, nada sin nosotros. Es decir, nada sin ti, Madre, Reina, victoriosa, 3 veces admirable. Nada sin ti, porque tú eres la mediadora universal de todas las gracias. Todo obsequio divino nos llega a nosotros por manos de la Virgen María, nuestra Madre. La otra frase, nada sin nosotros, le hacía prometer a la Virgen que ellos estaban dispuestos a poner algo de su parte, que ellos estaban dispuestos a colaborar, a cooperar con la Virgen para llevar el mensaje de Dios. Entonces, las palabras de esa alianza eran: nada sin ti, nada sin nosotros. Este nombre de la Madre 3 veces admirable fue tomado de una congregación mariana que existía en Ingolstadt, que era muy cercano, que había sido fundada por un sacerdote jesuita de la Universidad de Bavaria llamado el Padre Rem. Y el Padre Rem a su congregación le había puesto el nombre de Madre 3 veces admirable. En aquella época circulaba entre los jóvenes de la congregación de Schoenstatt una oración que había sido compuesta por el padre Kentenich, y la oración decía: Madre 3 veces admirable, enséñanos a combatir como luchadores tuyos. Estos muchachos, después de hacer esta alianza, nada sin ti, nada sin nosotros, salieron a la guerra. El padre Kentenich también salió a la guerra y muchos de ellos fueron tomados como prisioneros por el gobierno nazi de Adolfo Hitler, y fueron llevados a el campo de concentración de Dachau. La persecución nazi fue tan fuerte y tan desigual que el padre Kentenich decía que parecía un enfrentamiento del pequeño David contra el gigante Goliat. El pequeño David era la iglesia y el movimiento de Schoenstatt, y el gigante Goliat era Hitler con su nazismo.
mismo. El padre Kentenich sufre los rigores de la guerra, tiene que ir para el campo de concentración y allí los prisioneros schoenstattianos coronan a la Virgen como reina del campo de concentración. Y con este acto de piedad mariana querían reconocer ante la Virgen María que ellos humanamente estaban desvalidos, pero que al mismo tiempo contaban con el poder real de la Santísima Virgen, expresándole que ellos estaban totalmente disponibles a su servicio. Bueno, unos murieron en el campo de concentración y otros, como el padre Kentenich, lograron salir del campo. Y cuando logra salir del campo de Dachau, el padre Kentenich renueva solemnemente la coronación en Schoenstatt y la renueva un 18 de octubre de 1946 y ese día proclama a la Virgen María como reina del mundo y le da el título de reina, le da el título de vencedora un poco más adelante. ¿Por qué? Porque después de los ataques y los problemas con el gobierno de turno, que eran los nazis, comenzaron una serie de ataques contra el padre Kentenich y contra su movimiento de Schoenstatt, que tuvieron que sufrir unas pruebas muy duras de gente de la propia iglesia. Y la propia iglesia, la jerarquía de la iglesia, le pidió al padre Kentenich que saliera de la congregación para ver si esa congregación de verdad era deseo de Dios y deseo de la Santísima Virgen. Fueron años muy duros y muy tristes para el padre Kentenich, pero los muchachos se mantuvieron firmes en esta devoción a la Mater, como ellos la llamaban, a la Madre 3 veces admirable, reina del mundo. El padre Kentenich mantuvo una confianza total en que la Virgen iba a triunfar y que su movimiento iba a triunfar, pero tuvo que esperar 14 años. Una buena parte de ese tiempo lo pasó en Estados Unidos. En 1965, cuando se está acabando la cuarta sesión, que era la última del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI llama al padre Kentenich a Roma y le dice: mira, se ha estudiado el problema del movimiento, se ha estudiado todo está perfecto, todo está muy bien. Tienen mi bendición como Papa para seguir adelante, para adelantarse, para vivir de ahora en adelante esa gran misión y esa gran alianza que ustedes comenzaron desde 1914. Bueno, ese fue un día fabuloso para el padre Kentenich, para todos los schoenstattianos, y decidieron coronar a la Virgen el 31 de mayo de 1966 con el título de la vencedora. Ahora era reina, madre, vencedora. Por eso a la Virgen de Schoenstatt la conocen como la madre, otros la llaman la MTA, M de madre, T de 3, A de admirable. Otros lo conocen como Nuestra Señora de Schoenstatt, lo conocen como Madre y Reina, lo conocen como la Virgen Peregrina. Ahora, la imagen de la Virgen, ¿de dónde sale? Porque siempre hay algún punto de inicio. ¿Qué Virgen veneraban ellos? ¿Cómo veneraban a ellos a la Virgen? Bueno, es una historia bien interesante, porque no tiene tampoco nada de espectacular, sino que en el siglo XIX, un pintor suizo que se llamaba Luigi Crosio hizo un dibujo, una pintura al óleo de la Virgen María con el Niño Jesús y la llamó el refugio de los pecadores. La imagen gustó muchísimo y entonces el 10 de octubre de 1898 una imprenta en Zúrich, que era de los hermanos Kunzi, compraron los derechos de la imagen y la comercializaron en distintas versiones, en óleo, en litografía, en blanco y negro, a todo color, y a la gente le gustó mucho y esa circulaba. Ahora, por allá por 1914, cuando se funda este movimiento apostólico, los muchachos y el padre Kentenich querían de alguna forma tener una imagen de la Virgen, y viendo esto, un profesor llamado Hugel compró en una tienda de antigüedades una de estas litografías y se las regaló en 1915 a esta joven congregación mariana. Bueno, cuando se la regala, los muchachos y el padre Kentenich dicen: oye, qué bonita esta litografía, está muy bien. Inmediatamente le ponen: la vamos a llamar la Madre 3 veces admirable. Y así ese nombre de Madre 3 veces admirable queda con esta imagen de la Virgen con el Niño Jesús. Al principio la pusieron de modo provisional para sacar del apuro, pero poco a poco se fue quedando. Por eso hoy en día no hay pinturas de la Virgen de Schoenstatt, sino lo que hay son litografías,
porque la primera que llegó a ese santuario de Schoenstatt fue una litografía. Pero eso no importa, eso indicaba algo humilde, y para ellos lo único importante era la alianza que ellos tenían con la Virgen María, Madre y Reina 3 veces admirable, esa que llevaba y atraía a todos hacia su Hijo. Este santuario y todos los santuarios de la Virgen de Schoenstatt son centros de peregrinación, son centros de retiro, son centros de formación en la doctrina mariana y en la doctrina cristológica. Ahora, el santuario de la Virgen de Schoenstatt tiene 3 gracias fundamentales. La primera es el cobijamiento, es esa sensación de protección y bienestar que implica peregrinar al santuario. La segunda es una transformación interior que describe la acción de María como educadora y acompañante del camino en este crecimiento de las personas hacia Dios. Y la tercera es el envío apostólico para construir comunidades nuevas, para construir comunidades donde verdaderamente Cristo esté presente. Ahora, la fuente de la alianza hay que encontrarla en la comunión, en la Santísima Trinidad, en la encarnación, en el misterio pascual de Cristo. Todo esto nos lleva a nosotros a esta alianza de amor que Schoenstatt sella con la Virgen María. Por eso, el lema de los schoenstattianos es: por María a Cristo. Vamos a llegar a Cristo a través de María, que fue exactamente lo que Dios quiso hacer. Dios envió a la Virgen María para que Cristo naciera. Ha podido inventarlo de otra forma, pero no. Por eso en Schoenstatt se dice: por María vamos hacia Cristo. Ahora, ¿cuál es esta historia? ¿Cómo surge esta imagen peregrina? Pues fíjense, de Alemania se viene hacia América Latina la devoción a la Virgen de Schoenstatt. Y en 1942 había una hermana que se llamaba la hermana Bonaventura, que estaba muy entusiasmada porque iban a inaugurar un santuario de la Virgen de Schoenstatt el 18 de octubre de 1943. Entonces ella le pidió a un carpintero, que era un ebanista español, que se llamaba el señor Joaquín Vidal, que le hiciera una imagen portátil de la Mater. Como él estaba haciendo la gran imagen para el santuario, pero ella le dijo: ay, hazme una imagen portátil. Y él le hizo una cajita rectangular con 2 puerticas enfrente, y en la parte superior le puso una cruz. A la hermana Buenaventura le encantó aquello y dijo: mira, ¿sabes qué? Esta la voy a pasar de una familia a la otra para que la gente se vaya preparando para cuando inauguremos el santuario de la Virgen de Schoenstatt. Probablemente estas son las primeras imágenes peregrinas de la Virgen en toda América, porque no hay registro de que hayan habido otras imágenes peregrinas. Quizás esta fue, repito, entre 1942 y 1943, la primera imagen peregrina, y fue la de la Mater, la de la Virgen de Schoenstatt. Un poco más adelante, una hermana también que llevaba a los niños a clases de carpintería con el señor Joaquín Vidal, le pidió que le hiciera unas imágenes portátiles de la Virgen. Él le recordó las que él había hecho para la hermana Bonaventura, que ya se había muerto la hermana Bonaventura, y pues le hizo unas a ella, y ella empezó a circular también la imagen de la Virgen. Era una litografía de la Mater, 3 veces admirable, con las 2 puerticas y una crucecita arriba. Pero en 1950 pasó por allí una hermana que era del Brasil, la hermana Teresinha, y la hermana Teresinha le pareció bellísima la idea de las imágenes peregrinas, y entonces le dijo: ay, señor Vidal, por favor, hágame unos modelos para llevarme a Brasil. Y el señor Vidal, encantado, le hizo 3. La hermana Teresinha se quedó con una de ellos y de otra se la dio a don Joao Pozzobon. Don Joao Pozzobon fue quien inició de una manera muy formal y de una manera muy organizada la campaña de la Virgen Peregrina, que hoy se ha extendido por el mundo entero. Es bien interesante ver que la imagen de la Virgen Peregrina esté bien relacionada con 2 laicos de América del Sur, el señor Joaquín Vidal y don Joao Pozzobon. Y en el interín estaban 2 hermanas religiosas, 2 monjitas. Interesante, porque es a través de ellos como la Mater llega a millones de personas. El padre Kentenich una vez había dicho: nuestros sacerdotes jóvenes andan buscando una nueva pastoral, y aquí la tienen. Y en ese momento el padre Kentenich, que ya tenía noción y conocía al señor Pozzobon, dice: lo que hace el señor Pozzobon
es justamente la pastoral que necesitamos. Él le brinda oportunidades a la Santísima Virgen para que ella pueda manifestarse. En la labor de don João Possobón se hace realidad de una manera muy visible las palabras de nuestro fundador San Vicente Pallotti, que ella sea la gran misionera y ella obrará milagros. Esta campaña, que la llaman en un momento determinado, el señor Possobón la llamó Campaña del Rosario de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, porque donde ella iba llegando se iba rezando el rosario. ¿En qué consiste? En llevar la imagen de la Virgen de Schoenstatt en su casita de madera con sus dos puerticas y en la parte de arriba una cruz y dentro una litografía. ¿Te acuerdas por qué la litografía, no? Porque lo primero que les regalaron a ellos fue una litografía de la Virgen. Y la sacan y la llevan desde el santuario a mucha gente, la llevan a familias, especialmente a familias. Y allí se reza el rosario, se habla de la alianza de amor, se da un poquito de información, de catequesis, de manera de que la Virgen actúa ahí como la gran misionera para la renovación de las familias, de la iglesia y del mundo entero. Cada imagen peregrina de la Madre Tres Veces Admirable visita a grupos de familias. Preferiblemente se establecen así como que si fueran 10 familias y se va quedando 3 días en cada casa. Eso para llevar la contabilidad para que alguien no se quede más tiempo con ella. Pero la visita de la imagen también se organiza en hospitales, en cárceles, en colegios, en empresas. Cada quien tiene su distinta modalidad. Lo simpático es que cuando va de visita a una casa se queda 3 días. Y se queda 3 días porque ella es la Madre 3 veces admirable. Es la Madre 3 veces admirable. Es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, antes de iniciar la peregrinación, el párroco del lugar tiene que dar permiso para que empiece y circule la Virgen Peregrina, porque acuérdense que el Padre Kentenich era un hombre muy apegado a la iglesia, muy unido a la iglesia y siempre había que pedir permiso. Y la persona o el matrimonio que lleva la imagen y se responsabiliza por ella es el que se convierte en el misionero. Este misionero que lleva la alianza de la Mater, que lleva la alianza de la Virgen de Schoenstatt por María a Cristo, lo que está haciendo es llevando a Cristo a cada una de las familias, a cada uno de los lugares donde va la Virgen Peregrina. Y la Virgen Peregrina por María a Cristo, y Cristo es Dios, y con Dios siempre ganamos.